quiero saludar a los señores intendentes que nos acompañan, en este caso en forma presencial, el intendente Pablo Caram de Artigas y todos los que nos están escuchando a través de las redes. Quiero saludar también a los señores miembros de las distintas comisiones que nos hemos dado, comisiones especiales en materia de fronteras, tanto con Argentina como con Brasil. Saludar también al coordinador residente de Naciones Unidas, Pablo Ruiz, al señor representante del Fondo de Población de Naciones Unidas, Fernando Filgueira, y a todas las autoridades que nos acompañan, reitero, en forma tanto presencial como virtual. Y por supuesto, darle la bienvenida, y que es una bienvenida muy particular, porque es una bienvenida y una despedida al embajador Federico Peraza, que hasta ahora ha fungido como director de tratados de fronteras de la Cancillería, y que lo estamos despidiendo la semana próxima, emprende camino a Suecia, donde va a asumir como nuevo jefe de misión de nuestra representación en ese país. En primer lugar, agradecerle a él y a través de él a todos ustedes que han venido acompañando este trabajo que nos hemos dado en este último año, que está dando a luz en estos momentos, que no es otra cosa que las bases de un Plan Nacional de Fronteras. Como todos ustedes saben, la política exterior se compone de tres planos: un plano bilateral, un plano regional y un plano multilateral. Y en esa medida, un elemento destacado es precisamente, y a propósito de lo que supo ser el compromiso por el país que se dieron los partidos que integran la coalición, y en el cual se desarrollaron un conjunto de líneas estratégicas. Bueno, un elemento fundamental es lo que hace al desarrollo fronterizo, precisamente, que hoy le damos la bienvenida, reitero, a través de estas bases de Plan Nacional de Fronteras, que pretendemos en última instancia que se transforme en una verdadera política nacional en materia de fronteras. Este trabajo supo contar con la coordinación de Federico, pero sabemos a través de sus propias palabras que ha contado con el compromiso de todos ustedes, tanto desde el punto de vista de las intendencias como particularmente de los señores representantes. Así que sin ninguna duda que creemos que ha sido un muy buen trabajo de sistematización, que esperamos que a partir de esta presentación pueda lograr el objetivo de transformarnos definitivamente en este famoso Plan Nacional de Fronteras. De parte mía, mi agradecimiento una vez más, y vamos a dejar en el uso de la palabra entonces a Federico, que va a dar cuenta de este trabajo fantástico que hemos venido llevando adelante con todos ustedes. Muchas gracias. Hoy queríamos compartir con ustedes las bases de este Plan Nacional de Fronteras que desde hace 1 año y medio estamos elaborando en permanente consulta e interacción con todos ustedes. Cuando asume esta administración se establece un plan estratégico para el quinquenio 2020-2025, y ahí nosotros queremos singularizar el objetivo número 7, que es el que de alguna manera intenta jerarquizar la integración fronteriza con Argentina y con Brasil. Y entendíamos que se requiere un Plan Nacional de Fronteras básicamente por 6 elementos centrales. En primer lugar, como lo decía el ministro, por la necesidad de revalorizar la zona fronteriza del país como una política de Estado. Este Plan Nacional de Fronteras es el resultado de un proceso abierto, de un proceso amplio, participativo, de discusión con todos ustedes, con intendentes, con legisladores, con la sociedad civil organizada, con las organizaciones internacionales, con los centros académicos y además también con las fuerzas laborales y económicas de cada uno de los departamentos fronterizos. En tercer lugar, creemos que no hay en el Estado todavía un plan nacional de fronteras coordinado para esa zona del país. Nosotros a lo largo de nuestros cabildeos, de nuestras interacciones con ustedes, fuimos viendo que el Estado está presente en la frontera, cada uno con un mandato concreto, con una labor concreta, pero necesariamente creemos que tenemos que estar coordinados a la hora de formular y ejecutar una política de frontera. Creemos que hay que potenciar la integración fronteriza como un instrumento relevante de política exterior. En la década de los 80 y en la década de los 90
la Cancillería comenzó a crear el marco institucional y el marco jurídico que de alguna manera determinó la integración fronteriza con Brasil y con Argentina, y hoy creemos que tenemos que dar un paso más en el sentido de profundizar esa integración y armonizar también la estrategia de integración fronteriza con Argentina y con Brasil. Este Plan Nacional de Fronteras coincide con varias de las iniciativas que muchos de los legisladores aquí han presentado en el Parlamento, donde se ha abordado el tema de la competitividad, donde se ha abordado el tema de los free shop, donde se ha abordado el tema de, digamos, cómo hacer más competitivos nuestros productos en su relación con Argentina y con Brasil. Nuestro Plan Nacional de Fronteras va un poco más allá, trata de escapar de la coyuntura de la pandemia y apunta, como decía yo, a una solución más coordinada y más articulada del Estado a los principales problemas que tiene la frontera. Hemos relevado lo que yo creo que son los principales temas o desafíos o problemas estructurales que tiene la zona fronteriza del país. Lo hemos recogido en 28 objetivos, cada objetivo tiene 3 líneas de acción concreta, por lo tanto hemos identificado alrededor de 84 acciones establecidas, definidas, que no conforman un orden taxativo ni tienen un orden jerárquico. Y los objetivos básicamente son esto de visualizar a la frontera como un ámbito integrador, como un ámbito inclusivo y dinámico. Yo creo que esta es una definición política, institucional, acorde a lo que es el relacionamiento del Uruguay con sus estados fronterizos. No concebimos a la frontera como una zona solamente donde defender la soberanía o desde el punto de vista de la defensa, sino una zona que apuesta por la integración, que apuesta por la inclusión y el dinamismo que da la cooperación y que además necesita tener como norte la Agenda 2030. Aquí estamos frente a 2 representantes del Sistema de Naciones Unidas y viendo la Agenda 2030, el Objetivo de Desarrollo número 10, dice que también es una obligación de los estados reducir la desigualdad dentro de los países. Por lo tanto, también está el mandato de Naciones Unidas de avanzar en esa dirección. Aprovechar mejor la presencia institucional del Estado en la frontera, no necesariamente el Estado tiene los mismos, las instituciones en todos los gobiernos fronterizos o la calidad de esos servicios no es la misma. Obviamente articular con la frontera no se puede, con los interlocutores en frontera no se puede concebir una política de frontera solamente desde la capital. Hay que empoderar a los gobiernos departamentales no solamente para ejecutar las acciones que identifiquemos en el plan, sino también para su monitoreo. Algo que nosotros celebramos con beneplácito es esta tendencia de las organizaciones internacionales de ir paulatinamente posicionándose en la frontera. Vemos a la Cruz Roja en la frontera, vemos a la ACNUR en la frontera, vemos a la OIM en la frontera. Y eso creo que es un complemento fundamental para la respuesta del Estado a los problemas que se desarrollan o que se verifican en esa zona del país. Como decía, tener una política más consistente con Argentina y con Brasil, ir a la misma velocidad en cuanto a la integración fronteriza, todo lo que es el desafío de la regularización documentaria. Después, 2 fenómenos que hemos identificado de manera muy concreta y también en la articulación con ustedes, el problema de la migración en la frontera, sobre todo en la frontera seca con Brasil, una migración que tiene que ser más ordenada, que tiene que ser más ajustada a derecho, y el tema de los refugiados, que es otro de los fenómenos que estamos viendo con mucha fuerza en la frontera, en el cual Uruguay tiene un rol fundamental en clave de derechos humanos para poder dar respuesta a esa tendencia que estamos visualizando. Creación de nuevos observatorios en la frontera. Hay un ejemplo, quizás el primero de todos, el que se llevó a cabo o el que está funcionando en Rivera. Quizás deberíamos ir a
observatorios más especializados en los temas sanitarios, en los temas de competitividad, en los temas educativos. Mejorar el componente estadístico es otro de los temas que ha surgido con mucha fuerza en la interacción con ustedes. Dentro de poco tendremos el censo 2023, quizás focalizar en ese ejercicio al tema fronterizo como un tema donde, como un área donde privilegiar mayor cantidad de datos para crear un sistema georreferenciado en frontera. Obviamente que también las condiciones habitacionales y el saneamiento es otro de los temas que también apareció en el contacto con los diferentes ministerios, el tema del trabajo decente y la informalidad. La informalidad, que es un dato empírico de la realidad, es la frontera, la zona lamentablemente más informal en términos comerciales, en términos laborales, en términos económicos, y yo creo que ahí hay que tener una respuesta más articulada. El tema de la educación, el tema de la salud. Miren, cuando surgió la pandemia, fundamentalmente en el año 2020, nosotros tuvimos que salir a responder coordinadamente con Brasil frente a un fenómeno que no conocíamos, y ahí la Cancillería y otros ministerios del Poder Ejecutivo, fundamentalmente Salud Pública, tuvimos que salir a negociar con Brasil protocolos sanitarios que establecieran pautas comunes de vigilancia epidemiológica, y ahí nos demos cuenta de que, a pesar de que somos países vecinos, no necesariamente tenemos la misma información desde el punto de vista sanitario, y quizás ahí hay una gran apuesta a un trabajo conjunto. Hablando con el Instituto Nacional de Cooperativas, con INACOP, nos dimos cuenta que el Mercosur nos permite la conformación de cooperativas de segundo grado, cooperativas binacionales. Ni hablar el abordaje del turismo de compras, el turismo en los free shops, que hoy es una realidad, sobre todo en Brasil, que establece nuevos desafíos y realidades en la zona fronteriza nacional, y que Uruguay va a tener que abordar de una manera un poco más innovadora el desarrollo turístico. Otra de las grandes demandas es el funcionamiento de las áreas de control integrado, que nosotros creemos que hay espacio ahí para hacerlo más eficiente y más eficaz. La integración física, que es una permanente demanda de los gobiernos departamentales. Cómo este plan también puede ayudar al SINAE en su respuesta a las emergencias en frontera. El tema energético, lo que puede hacer la tecnología en la frontera para mejorar no solamente el tema documentario, sino también el tema de la conectividad, y obviamente también la custodia de los límites y la cooperación policial. Es decir, creo que en este año y medio en el cual hemos interactuado con ustedes, hemos identificado seguramente los principales desafíos y problemas estructurales de la frontera. Y estamos convencidos que la respuesta tiene que ser lo más articulada, lo más consensuada y lo más coordinada posible dentro del Estado. Solo el Estado, solo el Poder Ejecutivo, no. El Poder Ejecutivo interactuando con los gobiernos departamentales, el Poder Ejecutivo interactuando con las organizaciones internacionales, el Poder Ejecutivo actuando e interactuando con el Poder Legislativo. Yo creo que ahí está la clave para que demos un salto cualitativo en la respuesta del Estado a los principales temas de la frontera. Hemos previsto una institucionalidad que es la Comisión Nacional de Frontera. Perdón por las siglas CNF, no estamos hablando de ningún equipo deportivo, solamente es la abreviación de Comisión Nacional de Frontera. Se dio naturalmente, pero lo quería dejar en claro de que no tiene ese tinte deportivo. Y quisiera pasar simplemente a algo que me parece importante.
una penúltima cosa que es el tema del monitoreo. Otra de las cosas que pudimos apreciar es que cualquier política pública, pero también en este caso una política de frontera, necesariamente requiere un sistema de monitoreo, un sistema de vigilancia. Y acudimos al Estado, hablamos con la Agencia de Gobierno Electrónico, con AGESIC, quien nos dio, como parte del software público, una plataforma que se llama SIGES, que de alguna manera es la que va a monitorear todas aquellas acciones que tomemos en frontera y que necesitan una respuesta por parte del Estado uruguayo en su interacción con Argentina o con Brasil. Quiero destacar esto porque me parece que una de las debilidades de cualquier política pública es no tener un monitoreo, una vigilancia, y eso lo hemos logrado apelando directamente al Estado a través de la agencia AGESIC. Algunas conclusiones para terminar. Lo primero, las bases para este Plan Nacional de Fronteras es una construcción colectiva, es un ida y vuelta que hemos tenido con muchos actores y que son necesarios para darle cumplimiento a uno de los objetivos que nos trazamos durante este quinquenio, que es jerarquizar la integración fronteriza. La segunda conclusión es que la Cancillería con este documento apuesta por, como les decía, fortalecer la respuesta coordinada a los desafíos de la región fronteriza, contemplando las particularidades de la región fronteriza con Brasil, de la región fronteriza con Argentina, sus problemas estructurales, sus desequilibrios a corto y mediano plazo. La tercera conclusión es que este documento, como decía, es el resultado de un proceso absolutamente amplio, participativo, abierto, que abreva en un fuerte pragmatismo. Aquí no hay consultores, aquí no hay grandes mentes brillantes, aquí lo que hay es la visualización de un problema que tenemos en la frontera con un alto contenido pragmático y por lo tanto estamos convencidos de que la respuesta debe ser coordinada y consensuada a nivel del Estado uruguayo. La cuarta conclusión es que estas bases, una vez que sean acordadas y puestas en práctica, van a permitir consolidar la integración fronteriza como un instrumento relevante de la política exterior. Y eso creo que es algo que distingue a este plan y también al accionar de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. La quinta conclusión es que afortunadamente este plan tiene el apoyo del sistema de Naciones Unidas, de las agencias que están trabajando aquí en Uruguay, de la coordinación residente, del Fondo de Población de Naciones Unidas, y este instrumento creo que es fundamental para avanzar en la Agenda 2030. La sexta conclusión es que la apropiación de estas medidas, el sentido de pertenencia con este plan es fundamental para el éxito del mismo y su efectiva implementación. Y por último, este es un plan que lo concebimos como un marco jurídico, institucional, político, en permanente construcción, que deberá continuar complementándose y ajustándose a medida que los desafíos de la frontera así lo impongan. Creemos que es un trabajo interesante que interpela desde el Estado la necesidad de dar una respuesta más articulada a los problemas de frontera, pero al mismo tiempo creo que es una hermosa oportunidad para que el Estado, la sociedad civil, el Poder Legislativo visualicen esto como una solución colectiva. A nosotros, lo hemos hablado con el Canciller, nos parece fantástico que el Parlamento uruguayo haya jerarquizado el abordaje de este tema, por lo menos a nivel de diputados, que haya una comisión especial de frontera con Brasil, que haya una comisión especial de frontera con Argentina. Creo que vamos a tener una ida y vuelta muy interesante y creo que quedó un documento que, en la medida en que nos apropiemos de él y sientamos que es algo viable, puede ser una respuesta importante para los problemas y desafíos de la frontera. Muchas gracias.